Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas internas y la sismología, temas muy interesantes, ¿cierto? Pero claro, no voy a estar sola, el día de hoy vengo acompañada de una maravillosa persona que a continuación pasará a presentarse. Hola, mi nombre es Lorena Abigail Mantías Sánchez y como dice mi compañera, que vamos a presentar el día de hoy un tema muy interesante acerca de las fuerzas internas. Pero dime, Edith, ¿a qué llamamos fuerzas internas? Claro, Lorena, a ver, las fuerzas internas serían las bien llamadas también fuerzas endógenas. O sea, ¿por qué? Porque provienen del interior de la Tierra, claro. ¿Y sabes por qué, Lorena? Claro que sí, porque provienen del interior de la Tierra y son las volcánicas y las diastróficas. Las fuerzas o agentes geológicos que actúan al interior de la Tierra son los movimientos tectónicos, movimientos ascensionales del magma, corrientes de convección, presión litostática. ¿Y qué es la presión litostática, Edith? Bueno, esta presión más que todo se ejerce sobre los fondos marinos por la acumulación de masas de sedimentos. Muy bien, pero también por otro lado, como ya lo habíamos mencionado, está el diastrofismo. ¿Y qué es el diastrofismo, querida compañera? Bueno, compañera, ¿qué te puedo decir? Son las fuerzas laterales y verticales que terminan por modificar nuestro relieve. Por eso es que tenemos montañas, tenemos valles, cañones y muchas cosas que ya conocemos. Pero ahora, ¿qué lo causa, Lorena? Pues lo causa la teoría de la isostasia y sus corrientes convectivas. Pero también hay clases, Edith. ¿Cuáles son estas clases? ¿Podrías mencionarlos? Claro que sí. A ver, una de las primeras clases que podemos mencionar es la hiporgénesis, formadores de continentes. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta clase, Lorena? Nos dice que etimológicamente epirogénesis proviene del griego epiros, que significa continente, y génesis, que significa origen. También nos dice que afecta a grandes áreas, los cuales actúan en las zonas cercanas al litoral. Sus movimientos son de forma verticalmente sobre la superficie y actúan cuando el equilibrio entre el cial y el cima, que está en la isostasia, se rompe a causa del desgaste o erosión. También producen levantamientos, ascensos y hundimientos, que son los descensos de continentes. Ahora sí, pasamos a la orogénesis, que vienen a ser los formadores de montañas. Coméntanos, Edith, ¿qué es la orogénesis? Pues bueno, querida Lorena, esta etimológicamente proviene del griego oro y significa montañas, y génesis, que como ya lo habías dicho, significa origen. Estos son movimientos tangenciales de comprensión y distensión que actúan en la corteza terrestre. Son producto del desplazamiento de las placas tectónicas. Claro que ya conocemos algunas de ellas, por ejemplo la placa de Nazca, que está ubicada justo en nuestro país. Ahora, tenemos también que actúan sobre áreas o espacios pequeños. Se producen de forma horizontal o lateral. Tienen lugar en donde las placas convergen, terminan dando origen a plegamientos, Edith. ¿Qué son los plegamientos? Se generan cuando las fuerzas de comprensión o laterales actúan sobre capas flexibles o de gran plasticidad y dan origen a un conjunto de pliegues o dobleces. Montañas, parte convexa, y se denomina anticlinales, elevaciones. Y los valles, la parte cóncava, se denominan sinclinales, que son los hundimientos. Pero Lorena, también tenemos a las fallas. ¿Me puedes decir qué son? Sí, las fallas se producen cuando las fuerzas laterales o de comprensión y distensión actúan sobre las capas que no son flexibles y originan dislocamientos o fracturas terrestres, formándose bloques elevados, que vienen a ser los horsts o pilar de mesetas, y hundidas como las fosas Graben o Rift Valley, que son las depresiones. Ahora, también tenemos las diaclasas. Y cuéntanos, compañera, ¿qué son las diaclasas? Pues estas diaclasas se forman cuando las fuerzas horizontales o laterales, al no originar plegamientos o fallas, terminan formando rajaduras, grietas o fisuras en la superficie terrestre. Pero hay un tema muy interesante que también debemos tocar, compañera: los escalones de falla. Los escalones de falla son los bloques del sistema fallado que se encuentran dispuestos en forma escalonada entre el pilar y la fosa.
o al final de un sistema deslizamientos ascendentes o descendentes entre dos o más bloques de la corteza. Lorena, ¿sabes? Hay un tema muy interesante y es ¿cómo es que estas fuerzas consiguen salir del centro de la Tierra? Hacia el espacio exterior, claramente. ¿Por dónde? Te cuento, los volcanes básicamente es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza hacia la superficie. Este logra salir por una fisura llamada volcán. ¿Y qué es el volcán? Es la acumulación de material ígneo y se origina de diferentes tipos de relieve. Pero te comento de que tenemos la formación también de los volcanes. ¿Y cuál es? Claro que sí. Esta formación, digámoslo así, los volcanes se forman en aquellas zonas de subducción, donde las placas se encuentran generando un rozamiento, que a su vez generan un incremento de temperatura, convirtiendo así las rocas en magma, lo que quiere decir rocas derretidas. Esta roca fundida gana a su vez presión a medida que se forman y al ser menos densa que la roca que lo rodea en sí, esta asciende a la superficie con más facilidad. Pero dime, Lorena, hay partes también. Claro que sí, tenemos las partes. ¿Si quieres que te comente, Edith? Claro que sí, Lorena, coméntame. Tenemos el foco u hogar, tenemos la chimenea, tenemos el cráter, cono volcánico, conos secundarios o adventicios y el lava por el último. Pero Lorena, ¿me puedes dar un mayor concepto de cada uno de estos, por favor? Sí, por supuesto. El foco u hogar, que viene a ser la cámara o bolsa magmática, es el lugar donde se concentra el magma, roca en estado de difusión. Y generalmente, ¿sabes dónde se ubica? ¿En dónde? En la capa denominada pirósfera. Ahora tenemos la chimenea. La chimenea es el conducto a través del cual el magma inicia su ascenso desde el foco hacia la parte más periférica. Y después tenemos el cráter. El cráter básicamente es el orificio o conducto que se ubica en la cumbre del cono volcánico, forma de embudo, por donde fluye el magma hacia la superficie. Si el cráter ha experimentado explosiones y se amplía considerablemente, se denomina caldera. Y si el cráter se origina de una explosión, se llama maar. Ahora, tenemos el cono volcánico después del cráter, que viene a ser el edificio o aparato volcánico. Esta es la forma que adquieren los materiales volcánicos alrededor de la chimenea del volcán. El cono se va formando progresivamente a medida que se originan erupciones, por eso se presenta una serie de capas sucesivas. Por último, tenemos los conos secundarios y adventicios, que se forman en las laderas del cono principal. Son de numerosos tamaños y variables. Y posteriormente, la lava, que viene a ser o se denomina así aquel material ígneo que ha logrado salir y se va desplazando en la superficie. La lava, como flujo rocoso, puede alcanzar temperaturas de 1000 grados centígrados y 1300 grados centígrados. Además, puede ser básica, quiere decir oscura y fluida, que se desplaza rápidamente, y ácida porque son claros, viscosos y se desplazan lentamente. Ah, mira tú, qué interesante, Lorena. ¿Quién lo diría? ¿Cómo es que nuestro planeta se va formando con unos relieves tan bonitos, pero dentro es todo un sistema, ¿cierto? Claro que sí, pero también tenemos las clases, compañera. ¿Nos podrías explicar un poquito acerca de las clases? Claro que sí. Tenemos diferentes clases de volcanes. No siempre van a estar activos, pero el primero en sí es el que ya mencioné, los volcanes activos. Están en constante erupción y pueden ser pasivos o violentos. Un ejemplo de ellos es el volcán Vesubio. ¿Qué es lo que pasó con este volcán? Bueno, digamos que mucho tiempo atrás hizo una gran erupción y terminó por dejar figuritas de personas, por así decirlo, que ahora han sido recuperadas en yeso. Ahora, tenemos también volcanes durmientes o latentes, que estos volcanes son intermitentes, no siempre están activos ni siempre están dormidos, presentan solo fumarolas que expulsan gases. Un ejemplo es nuestro volcán, el Misti de Arequipa. Ahora, tenemos otros volcanes que son los apagados o extintos. Estos, como ya lo dice su nombre, no tienen actividad volcánica.
Un ejemplo de ellos es el volcán Coropuna de Perú. Ahora, pero Lorena, nuestro país no es el único que cuenta con volcanes. También tenemos otros alrededor del mundo. ¿Me puedes mencionar algunos de ellos? Claro que sí. Por ejemplo, en Italia, Edith, tenemos en Italia diversos volcanes, como por ejemplo Stromboli, tenemos a Etna, tenemos a Mauna Loa, y también tenemos en Colombia el Nevado Ruiz y en Estados Unidos a la Zen, que son volcanes activos, obviamente. Y también, como volcanes durmientes, tenemos a Fujiyama en Japón. Y como extintos, posteriormente también tenemos a Estados Unidos con el volcán de Helens, México como Paricutín y Kenia como Kilimanjaro. Pues bien, pero también hay zonas volcánicas del mundo. ¿Nos puedes mencionar cuáles son? Claro que sí, Lorena. Justamente una de esas zonas volcánicas pasan por nuestro país. ¿Y sabes cuál es? El Círculo de Fuego del Pacífico. Es por ello que también nosotros sufrimos de ciertos sismos, ¿no? Ciertos movimientos. Nuestra placa se acomoda. Claro que sí. Ahora, también tenemos el Cinturón Alpino, Cáucaso, Himalayo. También tenemos a la dorsal media del Atlántico y por último las fracturas de África Oriental. Pero también podemos resaltar su importancia, ¿cierto, Lorena? ¿Me lo puedes decir? Sí, la importancia de los volcanes es que las rocas volcánicas, básicamente como el basalto, andesita y obsidianita, se usan como materiales de construcción, ¿sabías? Y por otro lado, las cenizas forman suelo de alta fertilidad y generan energía geométrica. Muy bien, ahora tenemos volcanes muy importantes dentro de nuestro Perú también. Edith, ¿nos podrías mencionar cuáles son algunos de estos volcanes en diversas regiones de nuestro Perú? Claro que sí, Lorena. Por ejemplo, en Arequipa. Esta es una región que resalta mucho por sus volcanes. Tenemos 167, dado que esta región está construida casi totalmente en sillar, una clase de piedra volcánica blanca. Por eso se llama la ciudad blanca de Arequipa. Razón por qué se llama así, ¿no? Ahora, algunos de esos volcanes que tenemos es el Coropuna, el Cachari, el Sabancaya, el Misti, que es el más hermoso, el Ampato, el Pichu Pichu y muchos otros más. Pero esa no es la única región, claro está. Tenemos también a Moquegua, que no se queda atrás. Tiene 25 volcanes. Uno de los más llamativos, el volcán Ubinas, que de vez en cuando da sus pequeños sustitos activándose, pero ahí está, uno de los más bonitos también. Tenemos a Tacna. A pesar de ser chiquita, esta cuenta con 64 volcanes, de los cuales uno de los que resalta sería el Tacora, el Barroso, Tutupaca, Yucamani, Chuquiamante y bueno, tiene muchos otros más. Ayacucho, que no solamente se contempla por sus iglesias, ¿no? También tiene sus volcanes. Uno de ellos es el Sarasara y Condorcunca, 2 de los 60 que conforman esta región. Tenemos a Puno, que no se queda en nada atrás, tiene 58. De ellos, los que resaltan, Guayani y Arechua. Y al Cusco, que por muy imperial y todo que sea, también tiene sus volcancitos. Uno de ellos, el Quinsanchata. Claro que esta región tiene solo 11 volcanes, pero aún así es menos importante. Lorena, pero en el mundo también hay muchos volcanes importantes, uno de los cuales, claro, ya has mencionado anteriormente. Pero ese no es solo el tema del día de hoy. Tenemos otro tema, ¿lo recuerdan? La sismología. ¿Qué nos puedes decir, Lorena? Pues bien, la sismología viene a ser el término sismología que deriva de la voz griega seísmo. ¿Y qué es el seísmo? Este seísmo significa terremoto y son sacudidas, vibraciones o movimientos telúricos de la corteza cuando se está liberando energía del interior. Pero esta sismología nos trae causas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son? Claro que sí, Lorena. Una de esas causas sería la tectónica. ¿Y a qué se refiere? A que los sismos se originan por el desplazamiento de las placas que conforman la corteza. Las zonas más extensas de mayor actividad sísmica son aquellas donde también tienen lugar los terremotos más profundos. De acuerdo a lo que se acaba de indicar, los sismos de mayor intensidad están ubicados en las zonas más profundas, donde se producen los roces entre las placas, o sea, la zona de Benioff. Ahora,
Cuando estas placas se ven sometidas a tensiones mayores a las que pueden resistir, permiten que éstas se fracturen para desprender la presión acumulada que se extiende en ondas concéntricas. Este es el caso de la falla de San Andrés, en California, que hasta una película hay, ¿cierto? Ahora, la causa tectónica es la que más genera sismos, pues las zonas sísmicas coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas. Como ya lo había mencionado anteriormente, también tenemos aquí en Perú una de esas placas, la placa de Nazca. Pero, Lorena, hay otra causa también, bueno, muchas otras. ¿Me puedes mencionar, por favor? Claro que sí. Tenemos la causa volcánica. ¿Y esto a qué se debe? Ya que es muy poco frecuente, pero cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a los lugares cercanos. Pero a pesar de ello, su campo de acción es reducido, en comparación con los de origen tectónico que afectan grandes extensiones. Tenemos la de hundimiento, la de explosiones atómicas. Pero, Edith, cuéntanos un poquito más acerca de las de hundimiento. Claro que sí. Las de hundimiento se refiere cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas. Ya sabemos que las aguas no solo se ven en la superficie, ¿cierto? Ahora, estas van dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída que genera vibraciones, que en este caso sería lo que conocemos como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión. Pero Lorena, la que sigue me ha dejado un poco impresionada. Dice explosiones atómicas, ¿no? O sea, ¿son como bombas? Bueno, en realidad se realizan como ensayos. Parece que guardan relación con los movimientos sísmicos. Es el caso de las 6 pruebas nucleares que realizó Francia en el año de 1996 en el atolón de Mururoa, el que se ubica en el archipiélago de Tuamotu, en Polinesia. Para que me entiendas un poquito mejor, te voy a explicar también acerca de las terminologías sísmicas. También tenemos el epicentro o epifoco, que viene a ser el punto de la superficie terrestre vertical al foco donde se originan los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sismo alcanza su mayor intensidad. Las ondas sísmicas, por otro lado, ante la ruptura de las rocas, esta energía se libera y se propaga por medio de las ondas elásticas. Ahora también tenemos la réplica, que viene a ser el reacomodo de las placas después de producido un sismo. Se le conoce como seísmos precursores. Por otro lado, tenemos la profundidad, que viene a ser la distancia recta comprendida entre el foco y el epifoco. La magnitud se refiere a la cantidad de energía liberada. Se construye en una medida de fuerza del seísmo en el epicentro. Y ella ahí, que se registra mediante la escala de Richter. ¿Te acuerdas de eso, Edith? ¡Claro que sí! Esta escala comprende un total de 10 valores, que oscilan entre el 0 y el 9. Esos valores, los más fijos son de 7.8 y 7.2. Digamos que si es que llegara a una escala del 9, técnicamente sería un terremoto catastrófico. Es lo que menos queremos, ¿cierto? Pero ahora, tenemos la intensidad. Esta intensidad se refiere al efecto local registrado en el epicentro. Esta se mide con la escala de Mercalli, el cual consta de un total de 12 valores, siendo el último la destrucción total. El sistema de medida fue formulado en 1902 por el sismólogo italiano Giuseppe Mercalli. Esta también se clasifica, tiene sus diversas clases. ¿Me puedes mencionar alguna? Pues sí, mira, te comento que tenemos la clase según su profundidad, que viene a ser el foco. Dentro de ella tenemos las superficiales, los intermedios y los profundos. Las superficiales es cuando se ubica de 60 kilómetros de profundidad y estos te comento de que son los más destructivos. Por otro lado, el intermedio, que viene a ser de que se ubica el foco entre 60 y 300 kilómetros de profundidad. Y por último, los profundos, que viene a ser cuando el foco se ubica a más de 300 kilómetros de profundidad. Tenemos también según su intensidad, que conforma el epicentro. ¿Nos podrías comentar un poquito más acerca de esto, Edith? Claro que sí. Aquí también tienen sus diversas clasificaciones, Por ejemplo, los microsismos son temblores apenas perceptibles. Cuando dicen, oye, anoche hubo temblor, ¿lo sentiste? Y tú estabas bien dormido, por ejemplo.
Dice, entre 1 y cuarto en la escala de Mercalli. Tenemos los macrosismos, cuando sus efectos son de consideración, entre el quinto y octavo en la escala de Mercalli. Y tenemos, claro, los megasismos, que eso sí se sienten, ¿no? Cataclismos, cuando el área afectada es considerable y los efectos son de gran intensidad. En este lugar creo que ya podríamos considerar a los terremotos, que originan una gran destrucción y además de eso están entre el noveno y el 12º en la escala de Mercalli. Pero también tenemos por su origen, ¿no, Lorena? Claro que sí, y son dos, de origen natural y de origen superficial. Los naturales básicamente son los tectónicos, volcánicos y de colapso. Y tenemos los artificiales que son a causa del hombre, como las explosiones atómicas. Pero tenemos la zona entre placas también, y ahí está la interplaca y la intraplaca. En la interplaca tenemos de que se originan en los bordes o límites de las placas, o sea, que está ubicado en la costa del Perú. Y por otro lado, la intraplaca, que se origina en las zonas interiores de las placas, que está ubicado en Moyobamba, por ejemplo. Ahora tenemos, según el área geográfica, que vienen a ser los continentales, los oceánicos, que son terremotos submarinos que forman grandes olas, o maremotos y tsunamis. Pues bien, pero Edith, también contamos con zonas sísmicas. ¿Nos podrías comentar un poquito más acerca de esto? Claro que sí. Mira, por ejemplo, tenemos 3. En un inicio tenemos a la zona circumpacífica, que esta es esencialmente de carácter tectónico y se debe a las tensiones que se originan por el enfrentamiento de las placas de la litosfera. Esta zona coincide con el Círculo de Fuego del Pacífico y forman parte de esta zona los Andes de América del Sur, las montañas rocosas, las Antillas y las costas orientales de Asia y Oceanía. En esta zona se registra el 75% al 80% del total de terremotos. Ahora, ¿qué podemos decir de la zona mediterránea? En esta zona se registran el 15% de los movimientos sísmicos. Además, coincide con el cinturón alpino Cáucaso del Himalaya. Abarca desde el estrecho de Gibraltar hasta el archipiélago Mayal. Y por último, las dorsales oceánicas, que presenta profundidades relativamente pequeñas, de sismicidad moderada y representa solo el 5% de la energía sísmica terrestre. Bien, ahora ya llegando a la parte final básicamente de este interesante tema, decirles gracias a todos por su atención y por acompañarme en este maravilloso viaje del descubrimiento y aprendizaje sobre las fuerzas internas y la sismología. Pues bien, muchas gracias de antemano de parte de mi compañera Edith y la parte mía. Bendiciones.